Bienvenidos sean todos al micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y mucha actualidad. Pónganse cómodos, que yo soy Andrés Artús Fernández y ya vamos a comenzar con este nuevo episodio de Al Micrófono, este video podcast que nos trae en todos sus episodios temáticas que tienen que ver con todo lo que sucede al interior de la Universidad del Norte. Hoy para abordar un tema magnífico, como tiene que ser el etnomarketing, con un referente como lo es Dagoberto Páramo. Él es profesor y director del grupo de investigación en marketing y editor de la revista Pensamiento y Gestión de la Universidad del Norte. A Dagoberto Páramo, bienvenido y gracias por estar hoy en Al Micrófono. Muchas gracias a ustedes y sobre todo a la universidad por invitarme. Dagoberto, bienvenido. Tengamos en cuenta que el mercadeo tiene varias dimensiones: la económica, la sociológica, la psicológica y la antropológica. Esta última donde se encuentra la cultura, que es el objeto básico que estudia el etnomarketing. Dagoberto, ¿qué es el etnomarketing? Como lo dices, exactamente, la historia del marketing está marcada por temas de toda índole, porque el marketing tiene que ver con los seres humanos. Entonces, algunos autores afirman que el marketing es como una técnica que se repite y al repetirla, los resultados que se obtienen son magníficos. Sin embargo, el desarrollo histórico ha mostrado que el marketing tiene que adaptarse a los contextos y en esos contextos la cultura juega un papel determinante, porque la cultura, no entendida como la cultura desde la perspectiva institucional de todas las expresiones estético, artístico, folclóricas, sino además de eso, la cultura de la cotidianidad, porque el marketing trabaja es en los contextos en que la vida se desarrolla y por esa razón el etnomarketing lo que intenta hacer es, parado en la cultura, tratar de entender todos los fenómenos comerciales que se presentan alrededor de la relación que tiene la empresa con los mercados. Entonces, si uno entiende que la cultura no es solo esa expresión artística y folclórica como tradicionalmente se afirma, entonces uno comprende que la cultura es como una especie de marco de acción de la vida de los seres humanos. Y en la vida de los seres humanos está el consumo. Y entonces el consumo, que hace parte de la vida cotidiana, la cultura se aproxima a esa realidad con toda el herramental que tiene la antropología, que es de donde el etnomarketing se apoya. Es importante entender la empresa, es importante entender el consumo, pero también el consumidor. Los tres tienen que estar en comunión. Pero ¿cuál es la importancia del consumidor dentro del etnomarketing, Dagoberto? Digamos que el etnomarketing nace de una serie de inquietudes que tienen que ver con lo que yo soy, con lo que me interesa como persona y como profesional. En mi vida cotidiana se mezclan dos mundos que aparentemente no suman, que es el mundo de la literatura y el mundo del marketing. Aparentemente. Entonces, en ese proceso me vine como, digámoslo de esa manera, peleando contra el marketing, tratando de encontrar una perspectiva mucho más natural, mucho más relacionada con la vida cotidiana. Que se sale de lo técnico. Que se sale de lo técnico, aunque utiliza técnicas. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, empecé a trabajar en qué hacer para que el marketing fuera un poco más vivo y dejara de ser tan esquemático. Y en ese proceso me di cuenta que el marketing necesitaba una perspectiva diferente. Y a partir de toda esta serie de cosas me ocurrió una cosa muy anecdótica. Es que venía peleándome, digámoslo así, contra los postulados clásicos del marketing. Y por allá me encontré un texto de un profesor belga con el que tuve la fortuna después de ir a estudiar con él, que apoyaba un poco mis planteamientos, sobre todo porque él era un reconocido experto en marketing y yo pues era un neófito. Y cuando encuentro ese apoyo en él, en sus planteamientos, me decido a seguir trabajando más fuerte. Hasta que en un viaje muy, muy particular de aquella época que vivimos en Colombia, en que no se podía viajar de noche, yo estaba asesorando una empresa en Valledupar. Y resulta que necesitaba trasladarme a Barranquilla y no me podía trasladar por la noche porque no había transporte público. Entonces la empresa tiene una sede aquí en Barranquilla y me dijo, pues si usted quiere váyase en un camión donde van nuestros productos. Y dijo, eso sí son como 10 horas. Yo le dije, no importa, yo necesito estar en Barranquilla. Toda una aventura. Toda una aventura. Y usted pues con un
conductor de un carro de estos, pues hablará 2, 3 horas. Pero ya cuando pasan muchas horas, entonces me puse a pensar y a pensar hasta que me llegó a la cabeza la palabra etnomarketing. Sin duda eres un referente del endomarketing. Sí, he logrado generar como una nueva disciplina de abordaje del marketing. Ya existía en ese momento el endomarketing, pero te diste cuenta de que lo abordabas de otra manera. Sí, entonces en ese momento que se me ocurre la expresión, empiezo a trabajar ya en la expresión y descubro que un profesor francés que se llama Dominique Dejeux había propuesto el endomarketing, pero solo desde la perspectiva del consumo. Y resulta que en el marketing el consumo, por supuesto, es el punto de partida y el punto de llegada de lo que hace, pero no es lo único. Necesitaba involucrar a la empresa. Entonces yo propuse el endomarketing y ahí en ese proceso construí matrices de investigación. Y por supuesto el endomarketing está basado en la etnografía como método de la antropología para estudiar los fenómenos de consumo. Y cuando me encontré esto, redacté incluso una ponencia para un congreso en Estados Unidos. Pero antes de hacerlo, de enviar la ponencia, se la mandé a un profesor que yo conozco que trabajaba en Estados Unidos, ahora trabaja en Canadá, se llama Russell Belk. Y le mandé un poco la estructura y él me contestó en una frase que me llenó de alegría porque decía, "Your paper looks very good". Entonces, cuando un referente de ese me dice, está bien, entonces yo digo, aquí hay algo que hacer. Y así como los caballos de carreras. Por ahí te fuiste. Por ahí me fui. Dagoberto, hablemos un poco de tu tesis, una de tus tesis, de todo lo que has hecho y todo lo que me has contado que has hecho y que sin duda lo podemos ver plasmado en muchas publicaciones. Hablemos de esas tesis sobre las tiendas de barrio, cómo aplicaste el etnomarketing ahí como para entender un poco más el ejemplo del etnomarketing. Pues resulta que desde esa perspectiva contextual del marketing, donde está la cultura, empezaron a llegar a mi cabeza una serie de interrogantes de ¿por qué las tiendas no se han desaparecido? A pesar de que en 1990 empieza todo este proceso de apertura y la globalización y estas cosas. Sí. Y empecé a trabajar, a entender qué era lo que había detrás. Y ahí llegué al consumidor de la tienda de barrio. Entonces hice una investigación a nivel nacional, particularmente en 6 ciudades colombianas, incluyendo Barranquilla, incluyendo Cali, Medellín. Todas con dinámicas diferentes. Todas con dinámicas diferentes y 3 intermedias, Valledupar, Manizales y Neiva. Y con eso armé, digamos, la investigación inicial que la Universidad del Norte me financió. Tengo que decir que al principio un tanto incrédulos porque la proyección y el presagio era que las tiendas de barrios iban a desaparecer. Entonces, si se van a desaparecer las tiendas de barrio, ¿usted para qué lo va a estudiar? Sin embargo, hubo alguien ahí en el comité de investigaciones que dijo, dejemos a ver qué es lo que va a hacer este hombre. Con eso hice mi tesis doctoral que defendí en Suiza. Y por supuesto, plantearle a la academia un modelo de tienda que es muy colombiano, aunque existen en diferentes países de América Latina. Por ejemplo, en Uruguay se llaman almacenes, en Argentina se le llaman kioscos, en Perú y en Venezuela se llaman bodegas. Con las mismas vocaciones, pero con dinámicas. Pero con dinámicas distintas. Y que tienen que ver con la cultura. Y que tienen que ver con la cultura. Entonces, estudié primero a los consumidores de la tienda de barrio. Luego estudié al tendero. Y luego estudié al proveedor de la tienda. Cuando estructuré estos 3 elementos del proceso, siempre mirándolos desde el endomarketing. De hecho, confieso que yo llegué a estudiar las tiendas solo desde el marketing. Pero ahí me di cuenta que hablar de una tienda de barrio desde el marketing es un poco tonto, porque resulta que en las tiendas de barrio, como en los negocios populares, esas funciones tan diferenciadas no existen. Están como mezcladas. Entonces de ahí me pasé a estudiar restaurantes populares, panaderías de barrio. Empecé a estudiar todo ese mundo del barrio y hoy he creado una teoría sobre cómo administrar y gestionar micro y pequeñas empresas que estoy tratando de, incluso este año terminaré un libro que voy a publicar sobre cómo administrar ese tipo de negocios que es completamente distinto a las medianas y las grandes, que es lo que enseñamos en las escuelas de negocios. De acuerdo, tengo en mis manos Etnomarketing, la dimensión cultural del marketing. Es una de tus publicaciones, una de las que haces parte con todo este conocimiento que tiene que ver con marketing y etnomarketing y cultura. La literatura definitivamente te ayudó a tener sensibilidad para entender al consumidor y para llevarlo a estas conclusiones, ¿no? Sí, digamos que
Este es el primer libro de una serie que vamos a sacar. De hecho, en este momento está en proceso de impresión. De hecho, ya vi las portadas y ya vi en la primera versión del nuevo libro que es Comportamiento del Consumidor desde el Endomarketing. Y vendrá otro que estamos ya trabajando sobre el plan estratégico de endomarketing. Y con eso digamos que cerramos el proceso. Pero quiero contarte que, esto es como una exclusiva, es que ese libro que tienes en las manos va a tener una segunda edición, que estamos ya trabajando en ella. Y lo más importante es que va a ser traducido al inglés y va a ser vendido en Estados Unidos. Se actualiza permanentemente todo el concepto de endomarketing. De hecho, este libro ha servido de guía para muchos cursos y muchos posgrados. Incluso el año pasado hubo un congreso en Turquía sobre endomarketing y los temas que les pidieron a los ponentes eran los temas que están incluidos en mi propuesta del endomarketing. Entonces, digamos que se ha venido convirtiendo como en la base de muchas investigaciones. De hecho, a partir de estos planteamientos se han hecho tesis doctorales en México. Se han hecho papers en diferentes países del mundo, en Alemania, en Tailandia, en diferentes partes, donde han tomado un poco mis planteamientos, sobre todo porque yo publiqué un artículo en inglés y eso ha permitido que el proceso y el concepto se vaya expandiendo. Y digamos que lo que queremos hacer en el fondo, de hecho esto es una idea de nuestra decana ahora, es un poco que nuestros estudiantes de administración vean un curso exclusivamente de endomarketing, así sea como una electiva, porque realmente esta es una perspectiva que incluso en el texto hay una mezcla, como dices tú, entre la literatura y el marketing. Digamos que el libro tiene normalmente seis componentes. Tiene un componente inicial. ¿Hay historias? Sí, hay historias que son como cuentos, sí, son digamos historias pero narradas en forma literaria. Y luego viene una especie de reflexión inicial en relación con la historia. Luego viene todo el desarrollo teórico. Luego vienen los recuadros para extraer algunos elementos que sirven para analizar la situación. Y cuando ya usted ha hecho todo ese proceso, viene una reflexión final que contrasta la teoría vista con la situación planteada. Y luego al final viene algo que ya he llamado retos y debates, donde genero preguntas para que la gente siga para la sinergia del tema. En este segundo libro, que ya han pasado 5 años de que lo publicamos y ha sido aplicado, entonces la nueva edición va a tener una sección adicional que es endomarketing en contexto. Entonces ahí vamos a mostrar todo lo que hemos hecho y desarrollado en diferentes sectores y diferentes países sobre cómo aplicar el endomarketing. Dagoberto, ¿de qué manera se vincula el estudiante de hoy desde el aula para entender mejor el endomarketing? Digamos que yo soy profesor en la Escuela de Negocios de Fundamentos de Mercadeo. Entonces, este muchacho que es alumno mío va recibiendo todos estos elementos de lo que hemos construido y lo llevamos un poco a la realidad. Digamos, yo soy un profesor que incluso ni siquiera utiliza diapositivas y esas cosas, sino que hay una dinámica en la clase en la que el muchacho tiene la posibilidad de participar muy ampliamente, porque en mi cabeza el estudiante de administración de empresas o de negocios en general, lo que hace en la vida cotidiana es tomar decisiones. Entonces, ¿cómo aprende a tomar decisiones? Haciendo 2 cosas el muchacho. 1, teniendo la información suficiente, y 2, desarrollando el pensamiento crítico que le permita establecer comparaciones entre unas alternativas y otras. Y en ese sentido, entonces, la clase hace que el muchacho hable. No necesariamente tiene que coincidir con lo que yo pienso, sino lo que quiero es que él piense. Verbalice lo que piensa. Y verbalice lo que piensa, y lo argumente, y lo debata, y no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ahí tenemos un debate si el marketing es capaz o no de crear necesidades. Entonces yo creo que no es capaz, pero si un estudiante tiene argumentos y me dice que sí es capaz y tiene todos los argumentos, yo le pongo la mejor nota. Porque lo que me interesa a mí no es que él piense como yo, es que él piense. Y si al pensar se va en contra de lo que yo pienso, lo estoy educando. Entonces ahí aparece el endomarketing, digamos, en esa perspectiva crítica de lo que hay que hacer y sobre todo de cómo hay que hacerlo. Definitivamente el endomarketing es un tema súper amplio que está en constante cambio, en evolución. Ya para irnos, unos tips muy rápidos para aplicar en el endomarketing
desde la cotidianidad. Digamos, una de las primeras cosas que hay que entender del endomarketing como tip es que el endomarketing, que se basa en la mezcla entre etno, que tiene que ver con lo étnico, pero lo étnico no solo es raza ni grupos indígenas, sino lo étnico es lo humano, los grupos humanos, porque nosotros no podemos vivir solos, tenemos que vivir perteneciendo a un grupo al menos. Entonces, lo primero que hay que entender es que el endomarketing, que es esa mezcla entre la visión social del marketing y lo étnico, se tiene que dar en un contexto. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo en una ciudad como Barranquilla en contraste con una ciudad como Bogotá o una ciudad como Santiago de Chile o una ciudad como París. Todo tiene que ser en contexto, pero hay un elemento fundamental que hay que entender como otro elemento que hay que reflexionar. Es que el consumo es una actividad humana y para ello la empresa tiene que hacer cosas para ese consumo. De hecho, el comportamiento del consumidor es un comportamiento del ser humano alrededor del consumo. Entonces, la gente tiene que entender que el consumo es socialmente aprendido, socialmente ejercido, pero individualmente decidido. Entonces, la gente tiene que ver que los seres humanos aprendemos a consumir es en función de lo que vivimos. ¿Qué es lo que hay en la vida del marketing? Hay dos elementos. Uno, los comportamientos de los que participan, que no solamente son los consumidores, también hay compradores, también hay clientes que son distintos, también hay personas que trabajan en las empresas. Segmentos, ¿no? Segmentos. También hay personas que trabajan en las empresas, también hay personas que unen a los consumidores con las empresas que son los intermediarios y también hay otros señores que son los que vigilan que ese intercambio favorezca a la sociedad. Claro. Entonces, si uno entiende eso, tiene que incluir que las investigaciones que hacemos desde el endomarketing ya no utilizan las encuestas, porque las encuestas tienen una característica, es que solo miden las respuestas que la persona que yo encuesto me da, pero me da frente a unas alternativas que yo le ofrezco. Así es. Eso quiere decir que el investigador que hace investigación por encuestas ya sabe las respuestas que le van a dar, porque él le ofrece las alternativas de respuesta. Y de eso depende todo. De eso depende todo. De hecho, él lo que no sabe es si A es más importante que C, pero él sabe que va de A a E, porque él le propone las alternativas. Entonces el endomarketing dice, no señor, estúdielo al consumidor, pero desde la etnografía, y no se quede en la encuesta. Muy bien, interesante tema. Y de esta manera hemos llegado al final de este video podcast en el que hemos abordado el tema del etnomarketing, hoy con un referente del tema a nivel nacional e internacional, como lo es Dagoberto Páramo, nuestro experto. Darle las gracias por sus aportes y haber hecho parte hoy de Al Micrófono. Dagoberto, mil gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la emisora, muy amables. Recuerden que Al Micrófono te invita a conocer las diferentes opciones de especializaciones, maestrías y doctorados que tiene la Universidad del Norte con tan solo ingresar a www.uninorte.edu.co. También los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales y nos vemos en un nuevo episodio de Al Micrófono, un video podcast original de la Universidad del Norte en el que expertos comparten sobre tendencias y actualidad. Hasta una próxima emisión. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.